Bienvenidos a la plataforma audiovisual de la Universidad Continental en el marco del Seminario Internacional de Modernización del Estado. Nos encontramos en esta oportunidad con el profesor Nelson Schack. Él ha sido funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, docente de nuestra escuela. Bienvenido, profesor Nelson. Gracias, Pedro. ¿Nos puede inicialmente hacer un balance sobre lo que ha significado el presupuesto por resultados en el Perú? Sí, bueno, de hecho, justamente ese es uno de los temas que ha sido motivo de la disertación que hemos tenido el día de hoy en el marco de este seminario de modernización de la gestión pública. Y cuando uno a nivel internacional piensa en el presupuesto por resultados, automáticamente refiere a 5 cosas importantes, digamos, 5 aspectos importantes de estos procesos de reforma en el ámbito presupuestario. El primero de ellos está relacionado a la estructuración de un presupuesto con programas, ¿no? Es decir, con un conjunto de acciones alineadas que persiguen un objetivo definido, que tenga indicadores, que tenga marcos lógicos, que sean verificables, etc. Y en eso Perú ha avanzado sustancialmente durante los últimos años, ¿no? Otro elemento importante está relacionado al mediano plazo. ¿Por qué? Porque evidentemente los problemas fundamentales en una sociedad no se pueden resolver de un año para otro. Pero el presupuesto en nuestro país es anual, al igual que en todos los países de la región de América Latina, dado que con excepción de Uruguay, que es el único país de la región que tiene presupuestación, digamos, quinquenal, ¿no? Que justamente ahora se estaba revisando con un proyecto de ley que están discutiendo y que ya aprobaron para hacer una revisión de medio término, la mayoría de los países en América Latina tienen presupuestos anuales como el Perú. Pero entonces, si los problemas fundamentales no se pueden resolver en un año, entonces necesitamos avanzar a mecanismos de programación presupuestaria plurianual que sean capaces de resolver los problemas de inconsistencia intertemporal que tienen las decisiones presupuestarias en el año y que todos nosotros conocemos, como por ejemplo, oiga, empezamos a hacer una obra, termina el año, ya no tenemos plata para continuarla, digamos, porque el nuevo año es un nuevo presupuesto con unas nuevas prioridades. Entonces todos esos problemas hacen de que este segundo aspecto, que es la programación de mediano plazo, sea un tema fundamental. Y eso en el Perú necesitamos avanzar. No hemos avanzado todavía lo suficiente. Un tercer aspecto está relacionado a los sistemas de incentivos que regulan el desempeño y el comportamiento de los actores públicos, ¿no? O sea, en la medida de que hacer una buena gestión en una institución signifique lo mismo que hacer una mala gestión, es decir, no hay premios ni hay sanciones, entonces el sistema de presupuestación por resultados se vuelve insostenible, se vuelve una formalidad más administrativa y no realmente una preocupación por lograr la generación de mayor valor público en beneficio del ciudadano. Un cuarto elemento está relacionado directamente al tema de la información, la difusión de información. Y es que uno no puede mejorar si no puede mejorar algo que no controla, y no puede controlar algo que no evalúa, y no puede evaluar algo que no mide, y no puede medir algo que no conoce, y no puede conocer si no tiene datos, si no tiene información. Y ese es uno de los principales temas que también requiere Perú mejorar, es la mayor disposición de información para mejorar el proceso de toma de decisiones. Y eso implica un fortalecimiento de los sistemas de registro administrativo que tenemos en la burocracia peruana, ¿no? Y finalmente, un tema fundamental, el quinto elemento de la gestión del presupuesto por resultados está relacionado al tema de los mecanismos de seguimiento y evaluación. O sea, en realidad, gran parte de la experiencia chilena, por ejemplo, y cómo Chile se ha convertido en el paradigma de la presupuestación por resultados en América Latina, está relacionado a todos los desarrollos que han tenido en materia de seguimiento y evaluación. La evaluación para mejorar. Hay que evaluar lo que estamos haciendo para poder mejorar, no con un fin punitivo o una búsqueda de culpables, como sí lo podría hacer, por ejemplo, una auditoría, sino con el propósito de aprender y de mejorar para
las siguientes intervenciones en su diseño, en su ejecución, de tal manera de que puedan ser más eficientes, más eficaces, más costo efectivas, etc. Entonces yo diría de que el proceso de, digamos, tratando de hacer un balance general del proceso de implementación de presupuesto por resultados en el Perú, hemos avanzado casi durante ya más de una década. Estamos en el tercer lugar en el ranking internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cuarto lugar, perdón, luego de Brasil, luego de Chile en primer lugar, luego Brasil, México. Estamos en cuarto lugar en Perú, de una muestra de 24 países de la región. De hecho, no hay, y eso es una cosa de orgullo para todos nosotros los peruanos, debería serlo, no hay trimestre que no venga alguna delegación de algún país hermano de la región a visitar las instalaciones y a conocer cómo se hace la presupuestación por resultados aquí en el Perú. Siempre en los distintos foros internacionales la experiencia peruana es siempre muy bien reconocida, pero hay todavía mucho por avanzar para poder alcanzar los estándares óptimos en materia de presupuestación por resultados. En estos pilares fundamentales que hemos conversado, pero también en uno adicional que a mi juicio reviste una gran importancia dada la institucionalidad en Perú, que es el proceso de planeación, de planeamiento y su articulación con el proceso presupuestario, ¿no? Respecto a todos estos avances, imaginamos que también a lo largo de estos 10 años, como dice usted, han habido algunas cosas que se observaron como que se deben mejorar. ¿Qué lecciones aprendidas en todo caso podemos recuperar de esta experiencia de presupuesto por resultados? Bueno, yo diría de que, digamos, tratando de hacer una síntesis muy apretada, hay algunas lecciones que no solamente nuestras, sino que hemos aprendido o que han aprendido los distintos países que, al igual que nosotros, más han avanzado en este proceso de modernización de la presupuestación en América Latina y que están relacionados con algunos elementos como, por ejemplo, este es un proceso que, además de requerir una significativa densidad instrumental, es decir, que existan los instrumentos y los sistemas de información y de gestión para poderse implementar, requiere una enorme apuesta por el servidor público, por el servicio civil, porque al final son los operadores públicos, los burócratas en el buen sentido de la palabra, los que tienen que apropiarse de estas metodologías y cambiar sus procesos de trabajo y cambiar sus procesos decisionales. Otro elemento fundamental es que esto no puede avanzar si no hay un convencimiento fundamental, esencial de la clase política, de la clase gobernante, porque detrás de todos estos procesos hay mucho de economía política y no solamente cuestiones técnicas, ¿no? Una tercera lección es, esto es un cambio a mediano y a largo plazo. Chile lleva ya más de 20 años en este proceso y no dice que ha terminado. Los países desarrollados llevan varias décadas en estos procesos y tampoco dicen que ha terminado. Y es que en realidad mejorar el proceso presupuestario es parte de un proceso de mejora continua en la administración pública. Nunca va a terminar. Y entonces eso hace que los procesos sean muy largos, muy complejos y que incida un elemento fundamental como es la variable cultural. Al final estos son cambios de cultura, o sea, hay que cambiar el chip, digamos, de los operadores públicos, de los burócratas, de los políticos y obviamente también de la sociedad. A medida que la sociedad se empodera más y empieza a ejercer y a demandar rendiciones de cuentas sobre lo que sus gobernantes hacen con los recursos de la propia sociedad, estos procesos se hacen mucho más sostenibles y más robustos en su contribución a la mejora del valor público, que es al final lo que está detrás de esta gran paradigma post-burocrático que es la nueva gestión pública, la gestión para resultados, la generación de valor público que sea beneficioso para el ciudadano, ¿no? Profesor, muchos procesos nacionales están mirando el bicentenario, un quinquenio que nos queda por trabajar, etc. En ese sentido, ¿cuáles serían los 3 principales desafíos que se tiene en el Perú en este tema de gestión por resultados? Bueno, los desafíos siguen siendo más o menos los mismos. El tema está relacionado a que necesitamos
de todas maneras avanzar, yo diría, en un proceso de programación plurianual. O sea, necesitamos fortalecer la programación plurianual y su vinculación con el proceso de planeamiento, precisamente de cara al logro de los resultados del bicentenario que el gobierno y la sociedad quisiera alcanzar. Y por otro lado está el tema de cómo mejorar lo que ya hacemos actualmente. Y para eso se necesita una enorme dosis de evaluación, de seguimiento, de análisis, de evaluación. Y ahí eso no se puede hacer sin invertir en mejor y mayor información para perfeccionar los procesos de toma de decisiones en el diseño e implementación de las políticas públicas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Listo, Profesor, un placer. por su atención. Hasta luego. Nosotros continuamos en el Seminario Internacional de Modernización del Estado.